En el corazón de la Europa medieval, cuando las espadas cantaban y el honor se forjaba en el fuego de la batalla, surge una historia de valentía, camaradería y destino. La Guardia Blanca, de Arthur Conan Doyle, nos transporta al siglo XIV, en plena Guerra de los 100 años, donde un joven novicio, Jane Edrickson, abandona la paz del monasterio para unirse a una legendaria compañía de guerreros. Bajo el mando del noble y audaz Sir Nigel Loring, la Guardia Blanca se abre paso por tierras de Francia y España, en nombre del Príncipe Negro. En su travesía, Jane conocerá el amor, el honor y el sacrificio, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su valor y su espíritu. Este audiolibro te invita a recorrer los campos de batalla, las cortes reales y los senderos inciertos de la caballería, donde la aventura y la historia se entrelazan en un relato inolvidable. Capítulo 1. El monasterio y la llamada del destino. Bajo el cielo plomizo de Inglaterra, donde la brisa húmeda se deslizaba entre los campos verdes y los muros de piedra, se alzaba el monasterio de Beaulieu, un remanso de paz y espiritualidad en un mundo marcado por la guerra y la ambición. Aquel refugio de oración y estudio, donde los días transcurrían entre el eco de los rezos y el silencioso recorrer de las sandalias sobre el frío suelo de piedra, había sido el hogar de Jane Edrickson desde que tenía memoria. Hijo de un noble menor, huérfano desde su niñez, Jane había crecido entre los muros sagrados, instruido en la escritura, la filosofía y los misterios de la fe. Su mundo se limitaba a los claustros, a los textos iluminados por la luz de las velas y a las voces solemnes de los monjes que entonaban cánticos en latín. Mas, en lo profundo de su ser, latía una inquietud que no lograba sofocar. Desde la ventana de su celda, muchas veces observaba el bosque más allá del monasterio, con sus árboles altos y oscuros que parecían susurrar historias antiguas. El rumor de los viajeros llegaba a veces hasta él. Hablaban de reyes y caballeros, de gestas heroicas y de tierras lejanas. Eran relatos que despertaban en su corazón un anhelo inexplicable, un deseo de conocer el mundo más allá de aquellas paredes de piedra. Aquella mañana, sin embargo, el monasterio se encontraba en un inusual estado de expectación. Los monjes murmuraban entre sí, y los novicios hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia el abad Bergers, un hombre de severa compostura y mirada penetrante, quien sostenía en sus manos un pergamino lacrado con el sello de un noble. Jane Edrickson, pronunció el abad con voz firme, y el joven se adelantó con una reverencia. Ha llegado el día de tu destino. Las palabras resonaron en el aire como una campana lejana. Jane sintió que el tiempo se detenía un instante antes de volver a correr con mayor velocidad. Según el deseo de tu difunto padre, continuó el abad, has de abandonar este monasterio y conocer el mundo exterior. Por derecho, tu lugar está fuera de estos muros, y por mandato de la voluntad de los tuyos, hoy emprendes el camino que ha sido trazado para ti. El joven sintió un torbellino de emociones en su interior, sorpresa, temor, emoción y un extraño sentimiento de pérdida. Todo lo que conocía, todo lo que había sido su vida, se desvanecía en un solo instante. Señor, dijo con voz contenida, ¿me expulsáis? El abad negó con un leve movimiento de cabeza. No es una expulsión, sino el cumplimiento de tu destino. Has sido formado en la fe, en la virtud y en el conocimiento. Ahora debes decidir por ti mismo si el mundo es tu hogar o si la vida monástica es tu verdadera vocación. Tienes 2 años para recorrerlo y tomar tu decisión. Las palabras eran solemnes, inapelables. Jane sintió como el peso de la incertidumbre caía sobre sus hombros, pero en lo profundo de su corazón algo vibraba con fuerza. Una sensación de aventura, de cambio, de libertad. Esa misma tarde, vestido con una túnica sencilla y con una bolsa de cuero que contenía algunas monedas, un crucifijo y una pequeña daga, único vestigio de su linaje, cruzó las grandes puertas del monasterio y sintió, por primera vez, el aire del mundo abierto en su rostro. El sendero de tierra se extendía ante él, sinuoso y desconocido, perdiéndose en el horizonte donde el sol descendía con un fulgor dorado. Sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Jane Edrickson dio su primer paso hacia un destino aún desconocido, pero cargado de promesas y misterios. Capítulo 2. El viaje de Jane, de la quietud a la aventura. El mundo que Jane Edrickson descubrió al dejar atrás los muros del monasterio era tan vasto y vibrante que sus sentidos tardaron en acostumbrarse a la riqueza de colores, sonidos y olores que lo envolvían. El sendero de tierra que se extendía ante él estaba flanqueado por praderas ondulantes, donde el viento agitaba la hierba como un océano de esmeralda. Más allá, los bosques se alzaban sombríos y profundos,
como guardianes de secretos ancestrales. Por primera vez en su vida, Jane caminaba sin un propósito definido, sin la rutina inmutable que había marcado sus días entre los muros sagrados. Sus pasos resonaban en el polvo del camino, y cada sonido le parecía un eco de su propia incertidumbre. Pero dentro de él también crecía una emoción desconocida, la expectación ante lo desconocido, la libertad pura e indómita que lo envolvía como un manto invisible. Avanzó durante horas, con la mirada fija en el horizonte, donde un pálido sol de otoño se hundía tras las colinas. No llevaba consigo más que su pequeña bolsa con provisiones y la certeza de que debía encontrar su lugar en aquel mundo. Encuentro con el camino y sus peligros. A medida que la noche caía, el camino se tornó más oscuro y solitario. Jane comprendió que debía encontrar refugio antes de que la penumbra lo envolviera por completo. Se detuvo un instante a escuchar el entorno. Los grillos cantaban en la espesura, y el ulular de una lechuza rompía el silencio de la noche. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó un resplandor titilante. Una fogata ardía junto al camino, y a su alrededor se distinguían figuras en movimiento. La idea de unirse a otros viajeros lo tranquilizó, pues aunque había sido criado en la seguridad del monasterio, conocía bien los peligros que acechaban en los caminos solitarios, bandidos, lobos y forajidos que no dudaban en atacar a los incautos. A medida que se acercaba, pudo distinguir a 3 hombres sentados alrededor del fuego. Eran figuras robustas, vestidas con capas de lana gruesa y armadas con espadas cortas y dagas al cinto. El más corpulento de ellos levantó la vista al notar su presencia. ¿Y quién tenemos aquí?, preguntó con una sonrisa ladeada. Pareces un joven perdido, amigo. Jane se detuvo a unos pasos del fuego, evaluando a los hombres con cautela. No parecían monjes ni campesinos comunes, sino soldados o mercenarios de algún señor feudal. Soy un viajero en busca de refugio, respondió con sinceridad. Si me permitís compartir vuestro fuego, os lo agradecería. Los hombres se miraron entre sí, y tras un breve silencio, el más viejo, un hombre de barba rala y ojos agudos, asintió. El camino es peligroso por la noche, dijo. Si eres un buen compañero y no causas problemas, puedes quedarte. Jane se acomodó junto al fuego, sintiendo el agradable calor envolver su cuerpo tras la larga caminata. Los hombres bebían de una jarra de vino, y el aroma de carne asada le recordó que llevaba horas sin probar bocado. ¿Eres un monje?, preguntó el hombre de barba, observando su túnica sencilla y su porte recto. Fui criado en un monasterio, pero no soy monje. He sido enviado al mundo para decidir mi destino. Los hombres rieron entre dientes. Decider tu destino, exclamó el más joven de ellos. Muchacho, en estos tiempos, el destino de un hombre lo decide la espada, no los dioses ni los libros. Jane no respondió, pero sus ojos reflejaron una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que su educación monástica no lo había preparado para la dureza de la vida fuera de los muros sagrados. Sin embargo, en su interior ardía la determinación de demostrar que era más que un simple novicio. Un destino incierto, una promesa en la noche. La conversación se desvió hacia historias de guerra y batallas. Los hombres hablaban de las campañas en Francia, del príncipe negro y de las compañías de mercenarios que vendían su espada al mejor postor. Si buscas un destino, dijo el más viejo, deberías dirigirte a Christchurch. Allí se están reuniendo soldados para unirse a la causa del príncipe Eduardo. El nombre del príncipe negro resonó en la mente de Jane. Había oído hablar de él en el monasterio, un guerrero temido y respetado, cuya espada había forjado el destino de naciones. Cuando la fogata se consumió en brasas, Jane se envolvió en su capa y cerró los ojos. Pero el sueño tardó en llegar. Su mente estaba llena de imágenes de castillos, batallas y caminos inciertos. El alba lo encontró con una decisión firme. Partiría hacia Christchurch. Allí, quizás, encontraría las respuestas que buscaba. Y así, con el primer rayo de sol iluminando su rostro, Jane Edrickson se puso nuevamente en camino, sin saber que cada paso lo acercaba más a la legendaria Guardia Blanca y al destino que lo esperaba más allá de los mares. Capítulo 3. Encuentro con Sam Kinailwar y John Orle. El camino a Christchurch serpenteaba entre colinas y bosques, bordeando pequeñas aldeas donde la vida parecía transcurrir sin prisa. Jane Edrickson caminaba con paso firme, sintiendo en cada zancada la distancia que lo separaba de su antiguo hogar y lo acercaba al porvenir incierto que se desplegaba ante él.
El sol matutino iluminaba los campos de trigo, y el canto de las alondras flotaba en el aire. A lo lejos, una carreta avanzaba lentamente, tirada por un viejo caballo y conducida por un campesino de rostro curtido. Jane lo saludó con una leve inclinación de cabeza al pasar, pero el hombre apenas respondió con un murmullo. No tardó en advertir que el ambiente en la campiña estaba cargado de tensión. Había oído hablar de la guerra en Francia, de los mercenarios que se reunían en distintas regiones de Inglaterra y de las bandas de salteadores que aprovechaban la inestabilidad para sembrar el terror en los caminos. Aún así, su determinación no flaqueaba. Fue cerca del mediodía cuando llegó a una posada junto al camino, un edificio de piedra con techo de paja, rodeado de unos pocos establos y bancos de madera donde algunos viajeros descansaban. El aroma a pan recién horneado y carne asada flotaba en el aire, y el murmullo de voces animadas llegaba desde el interior. Jane se acercó con cautela. Sabía que las tabernas eran lugares donde se cruzaban toda clase de hombres: mercaderes, campesinos, soldados y aventureros. Cruzó el umbral y sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra del interior. El arquero y el gigante. La estancia estaba llena de viajeros. En un rincón, un grupo de soldados bebía y reía con estrépito, mientras un juglar tocaba su laúd cerca de la chimenea. Pero lo que más llamó la atención de Jane fueron dos figuras que destacaban entre la multitud. El primero era un hombre de mediana estatura, de rostro afilado y barba rala, vestido con una cota de cuero y con un gran arco de tejo apoyado contra la mesa. Sus ojos, pequeños y vivaces, se movían con astucia, como si nada escapara a su atención. A su lado, un corpulento hombre de anchos hombros y brazos musculosos devoraba un enorme trozo de carne con la voracidad de un lobo. Su cabello rojizo caía enmarañado sobre su frente, y su aspecto era el de un gigante malhumorado. «Por San Jorge, maldita sea esta cerveza», exclamó el arquero, golpeando la mesa. «Es más aguada que el agua misma». El tabernero se encogió de hombros, acostumbrado a las quejas de los soldados. «Es lo mejor que tenemos, maestro arquero». El hombre refunfuñó, pero bebió otro trago. Luego reparó en Jane, que se mantenía de pie cerca de la entrada. «¿Y tú quién eres, mozalbete?», preguntó con una sonrisa ladeada. «Pareces más un escribano que un viajero». Jane, aunque acostumbrado a la solemnidad del monasterio, no era ajeno a los modales de los soldados. Dio un paso adelante y respondió con serenidad. Mi nombre es Aline Edrickson. Viajo hacia Christchurch en busca de mi destino. El arquero alzó una ceja y miró a su compañero. «Vaya», exclamó con tono burlón. «¿Has oído eso, Orleyon? Aquí tenemos a otro caballero errante en busca de aventuras». El gigante rojo levantó la vista de su comida y observó a Jane con curiosidad. «No parece gran cosa», dijo con voz grave. «¿Sabes pelear, monje?» «No soy monje», corrigió a Jane con calma, «y no he tenido ocasión de probar mi habilidad con las armas». Los dos hombres rieron, aunque sin malicia. «Entonces has de aprender, muchacho», dijo el arquero. «El mundo no es un lugar para los inocentes». «¿Has oído hablar de la Guardia Blanca?» Jane asintió. «He escuchado que es una compañía de soldados valientes al servicio del Príncipe Negro. Valientes y bien pagados». Rió el arquero. «Yo soy Samkin Aylward, arquero de la Guardia Blanca y un tirador como pocos en esta tierra. Y este gigante con apetito insaciable es Orleyon, un hombre de pocas palabras pero de muchos puños». Jane miró a los dos hombres con interés. La Guardia Blanca. Un nombre que resonaba con honor y valentía en los campos de batalla. Un destino entrelazado. Aylward observó a Jane con atención. «Si te diriges a Christchurch, podríamos viajar juntos. Hay rumores de que un grupo de mercenarios franceses anda causando problemas por estos lares. Y créeme, muchacho, si alguien te ve con esa túnica de clérigo y ese aire inocente, no tardarán en tomarte por un blanco fácil». Orleyon asintió con un gruñido mientras terminaba su comida. «Mejor que camines con alguien que sepa blandir una espada», añadió. Jane, aunque orgulloso, comprendió que la propuesta no carecía de lógica. Sabía poco del mundo exterior y menos aún de la guerra. Viajar con dos guerreros experimentados podría ser su mejor oportunidad para aprender y, quizás, encontrar su propósito. «Acepto vuestra compañía», dijo con decisión. Elward sonrió. Bien, muchacho. Partimos el amanecer.
Espero que tengas buen paso, porque nosotros no esperamos a los rezagados. Así, en el calor de aquella taberna y entre jarras de cerveza y risas de soldados, Jane Edrickson selló su destino sin saber que, junto a Samkin Aylward y Orleyon, se adentraba en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. El camino a Christchurch. Pruebas y lecciones. El alba se deslizaba sobre los campos cuando Jane, Samkin Aylward y Orleyon emprendieron la marcha hacia Christchurch. La brisa fresca de la mañana arrastraba el aroma de la tierra húmeda y los bosques despertaban con el trino de los pájaros. La taberna quedaba atrás, junto con el calor del fuego y el bullicio de los viajeros. Ahora, el camino se extendía ante ellos, polvoriento y sembrado de incertidumbres. Aylward marchaba con paso ligero, su gran arco de tejo cruzado a la espalda y una daga sujeta a su cinto de cuero. Silbaba una tonada mientras observaba con ojo experimentado cada movimiento a su alrededor. Orleyon, por su parte, avanzaba con la determinación de un buey de carga. Su gran cuerpo parecía hecho para la batalla, y aunque su rostro era hosco, en sus ojos danzaba un brillo de astucia. Jane caminaba con ellos, aún vestido con su túnica sencilla. Aunque su cuerpo era fuerte y su postura erguida, su paso denotaba la inexperiencia de quien nunca había recorrido grandes distancias ni enfrentado los peligros del camino. «Dime, muchacho», preguntó Aylward con tono casual, «¿has tenido alguna vez una espada en la mano?» «No», respondió Jane con sinceridad. «En el monasterio nos enseñaron a leer y a escribir, a comprender la naturaleza y las enseñanzas de los santos». Aylward resoplo, entre divertido y incrédulo. «Bueno, no te servirá de mucho citar a San Agustín si un bandido te pone una daga en la garganta». Orleyon soltó una carcajada profunda y golpeó a Jane en la espalda con tanta fuerza que casi lo derriba. Tranquilo, muchacho. «Antes de llegar a Christchurch aprenderás más con nosotros que con todos los monjes de Inglaterra». Jane sonrió, pero en su interior crecía una duda. ¿Sería capaz de adaptarse a ese nuevo mundo donde el acero hablaba más fuerte que las palabras? El primer enfrentamiento. El camino discurría entre bosques espesos y praderas doradas por el sol. Durante horas caminaron sin contratiempos, cruzándose solo con algunos campesinos que llevaban sus mercancías al mercado. Pero al caer la tarde, el ambiente cambió. Aylward se detuvo en seco, levantando una mano. ¿Oís eso? Jane aguzó el oído. En la lejanía, más allá de una colina, se escuchaban gritos y el sonido de espadas chocando. «Problemas», gruñó Orleyon, desenfundando su cuchillo de caza. Sin perder tiempo, los tres avanzaron con cautela hasta la cima de la colina. Desde allí, vieron la escena. Un grupo de bandidos atacaba a un comerciante y su escolta. 3 hombres yacían en el suelo, mientras otros 2 intentaban defenderse desesperadamente de los asaltantes. «¡Maldición!», escupió Aylward. «¡Cobardes asaltacaminos!». Sin pensarlo 2 veces, el arquero sacó una flecha, la encajó en la cuerda y disparó. Su proyectil silbó en el aire y se clavó en el cuello de uno de los bandidos, que cayó de espaldas con un grito ahogado. Los atacantes, sorprendidos, buscaron el origen del disparo. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la mejilla, gritó: «¡Es un arquero! ¡A por ellos!». 4 bandidos corrieron colina arriba, espadas en mano. «¡Hora de la diversión!», rugió Orleyon, adelantándose con su cuchillo listo. Jane sintió que el corazón le latía con fuerza. Nunca había estado en una pelea, y ahora el peligro se cernía sobre él. Aylward le lanzó un cuchillo. «Toma, muchacho». «No es una espada, pero es mejor que nada». El joven monje atrapó la empuñadura con torpeza. La hoja era pesada y fría en su mano, pero supo que no podía quedarse inmóvil. El primer bandido llegó hasta ellos, blandiendo su espada. Jane apenas tuvo tiempo de esquivarlo, retrocediendo torpemente. El asaltante sonrió con burla. «Vamos, novicio». Se burló. «¿Sabe siquiera cómo sostener ese cuchillo?». Con un rugido, se lanzó sobre él. Jane, movido por el instinto, levantó el cuchillo. La hoja no alcanzó al bandido, pero sí logró desequilibrarlo lo suficiente como para esquivar su ataque. Orleyon no tenía tales problemas. Con su fuerza descomunal, atrapó a un bandido por la muñeca y lo lanzó contra el suelo como si fuera un muñeco de trapo. Un segundo después, su cuchillo encontró la garganta del hombre, silenciándolo para siempre.
Aylward, por su parte, disparó otra flecha, atravesando el pecho de otro enemigo. Rendios uos hermos picadillo. Gritó el arquero. Los dos bandidos restantes, viendo que la lucha estaba perdida, echaron a correr. Jane, todavía con el cuchillo en la mano, respiraba con dificultad. Su corazón palpitaba con fuerza, y su mente tardó en comprender que seguía vivo. Aylward se acercó y le dio una palmada en el hombro. Nada mal para un monje, dijo con una sonrisa. Pero la próxima vez, intenta apuñalar antes de quedarte paralizado. Orleyon rió a carcajadas y le revolvió el cabello como si fuera un niño. Hoy has aprendido la primera lección. La guerra no espera a los indecisos. El comerciante, que había sobrevivido al ataque gracias a su intervención, los miró con gratitud. No sé quiénes sois, pero me habéis salvado la vida. Somos viajeros en camino a Christchurch, respondió Aylward. Aunque algunos de nosotros aún tienen mucho que aprender. Jane apretó los dientes. Sabía que Aylward tenía razón. Si quería sobrevivir en ese mundo, debía aprender a luchar, a moverse con seguridad y a dejar atrás las enseñanzas del monasterio que lo habían convertido en un ingenuo. Esa noche, cuando acamparon bajo las estrellas, miró su cuchillo con una nueva determinación. Mañana, se dijo a sí mismo, empezaré a aprender. Y con esa resolución en el alma, se durmió, sin saber que el destino aún tenía muchas pruebas que imponerle antes de que pudiera considerarse un verdadero guerrero. Capítulo 5. La sombra del destino. El amanecer encontró a Jane con la mirada perdida en el horizonte. Apenas había dormido aquella noche. La lucha contra los bandidos había dejado una huella en su mente, no tanto por el peligro que había enfrentado, sino por la sensación de vacío que sentía dentro de sí mismo. Se había criado en un mundo de reglas claras, de oraciones y enseñanzas sagradas, pero ahora todo parecía difuminarse en una realidad donde la fuerza y el acero dictaban el destino de los hombres. Aylward ya estaba despierto, afilando la punta de una flecha con movimientos precisos. Orleyon roncaba ruidosamente, pero cuando el sol comenzó a calentar la hierba, el gigante gruñó y se incorporó, estirando sus poderosos brazos. «¿Seguimos en el camino, amigos?», bostezó John, rascándose la barba. «Christchurch nos espera», respondió Aylward, guardando su arco. «Y no podemos demorarnos mucho más». Después de un rápido desayuno compuesto de pan duro y carne salada, los tres retomaron su marcha. El aire de la mañana estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y de las hojas secas. El camino se extendía ante ellos como una serpiente de polvo y piedra, enmarcado por robles centenarios cuyos troncos retorcidos parecían contar historias de tiempos antiguos. Jane caminaba en silencio, absorto en sus pensamientos. «Sigues con la cara de un hombre que ha visto un fantasma, muchacho», comentó Aylward, mirándolo de reojo. «No es eso», respondió Jane con sinceridad. «Es solo que todavía no comprendo este mundo». «Nadie lo comprende del todo», dijo Aylward con una sonrisa. «Solo sabemos que está lleno de hierro y sangre, y que un hombre tiene que saber blandir su espada o morir con un rosario en la mano». «Tonterías», interrumpió Orleyon con un bufido. «Hay quienes nacen para rezar y hay quienes nacen para luchar. Tú, muchacho, aún tienes que descubrir qué eres». Encuentro en el bosque. El sendero los condujo a un bosque más espeso. Los árboles formaban un techo verde y dorado sobre sus cabezas, filtrando la luz del sol en parpadeantes sombras. Era un lugar de silencio profundo, interrumpido solo por el lejano canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. «No me gusta esto», murmuró Aylward, con la mano cerca de su daga. «Los bosques esconden más que lobos». De pronto, un sonido los hizo detenerse. No era el viento ni el murmullo de las hojas. Era un sollozo, débil y desesperado. «¿Lo habéis oído?», preguntó a Jane. Sin esperar respuesta, avanzó hacia la espesura, donde el llanto se hacía más claro. Entre los árboles, encontró a una muchacha sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas al pecho. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, y sus largos cabellos oscuros caían sobre su rostro como un velo. «¡Por Dios!», exclamó a Jane, arrodillándose a su lado. «¿Estáis herida?». La joven levantó la mirada y sus ojos, de un azul profundo, se clavaron en los suyos. Había algo en su expresión que hizo que a Jane sintiera un escalofrío. No era solo miedo, era algo más,
desesperanza. Me han robado todo, dijo en un susurro. Mi padre fue asesinado y yo escapé. Aylward y Orleyon llegaron junto a él. El arquero frunció el ceño al ver la escena. ¿Quién te atacó, muchacha? Bandidos, en el camino, respondió ella con la voz temblorosa. Querían llevarme con ellos, pero logré huir. Orleyon cruzó los brazos y miró alrededor con desconfianza. Si los bandidos están cerca, podríamos tener problemas. No podemos dejarla aquí, dijo a Jane con firmeza. Hay que llevarla con nosotros. Aylward se rascó la barbilla, pensativo. Podría ser una trampa. Pero si dice la verdad, dejarla aquí sería condenarla. Finalmente, el arquero asintió. Está bien, muchacha. Puedes venir con nosotros hasta Christchurch. Pero si intentas engañarnos, no creas que dudaremos en defendernos. La joven asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su vestido. Mi nombre es Isobel. Yo soy Jane, y estos son Aylward y Orleyon, respondió el joven, ayudándola a ponerse de pie. Pero aunque la muchacha había dejado de llorar, en su mirada aún quedaba un destello de algo que Jane no podía descifrar. Algo oculto, una sombra de destino que ninguno de ellos alcanzaba a comprender todavía. La amenaza acecha. Avanzaron juntos por el bosque durante horas, pero Jane no podía evitar sentir que algo iba mal. Isobel caminaba en silencio, con la vista baja, pero de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia los árboles. Esto no me gusta, susurró Aylward a Jane. Hay algo en esta historia que no encaja. Jane iba a responder cuando, de repente, un silbido cortó el aire. Cuidado, gritó Orleyon, empujando a Jane al suelo justo a tiempo para esquivar una flecha que se clavó en un árbol cercano. Desde la espesura, surgieron figuras envueltas en harapos, con espadas y dagas en las manos. Eran 5, todos con miradas feroces y sonrisas torcidas. Vaya, vaya. Se burló uno de ellos, un hombre de barba gris y cicatrices en las mejillas. Así que habéis recogido a nuestra pequeña Isobel. Jane sintió un nudo en el estómago. ¿Los conoces? Preguntó, girándose hacia la muchacha. Isobel apretó los labios, evitando su mirada. Sí, son los hombres de los que escapé. Aylward chasqueó la lengua, preparando una flecha en su arco. Bueno, parece que el destino nos ha traído un nuevo problema. Orleyon desenfundó su cuchillo con una sonrisa sombría. Espero que esta vez el muchacho no se quede quieto como una estatua. Jane respiró hondo y aferró la daga que Aylward le había dado. Sabía que el combate era inevitable. Pero, por primera vez, sintió que no tenía miedo. El destino había hablado. Ahora, debía demostrar si era capaz de enfrentarlo. Capítulo 6. Sangre en el bosque. El silencio que precedió al combate fue tan espeso como la niebla matinal. Jane sintió como su corazón golpeaba contra su pecho, mientras sus dedos se aferraban con fuerza al mango de la daga. Frente a él, los bandidos avanzaban con lentitud, con sonrisas burlonas y miradas llenas de malicia. Se acabó el juego, muchacha, gruñó el líder de los maleantes, un hombre de barba gris y cicatrices en las mejillas. Nos has dado más problemas de los que vales. Isobel retrocedió un paso, su rostro pálido como la luna. No voy a volver con vosotros, dijo con voz temblorosa. El bandido rió con desprecio. No tienes elección. Y tus nuevos amigos tampoco. Antes de que pudiera dar una orden, Aylward se adelantó con su arco tensado. Podemos resolver esto sin derramamiento de sangre, dijo con calma. Si os vais por vuestro camino, nosotros nos iremos por el nuestro. Ya. El líder escupió al suelo. No voy a recibir órdenes de un arquero desaliñado. Aylward suspiró. Yen. Lo intenté. En un solo y veloz movimiento, soltó la cuerda del arco, y la flecha silbó en el aire antes de clavarse en la garganta del bandido más cercano. El hombre apenas tuvo tiempo de soltar un gemido ahogado antes de desplomarse, con las manos apretando la herida ensangrentada. Entonces, el bosque estalló en caos. El fragor del combate. Los bandidos rugieron de ira y se lanzaron contra el grupo. Orleyon fue el primero en recibir el impacto, alzando su enorme cuchillo con un grito de guerra. Se enfrentó a 2 atacantes a la vez, bloqueando golpes con la fuerza de un buey y devolviendo estocadas brutales. Aylward retrocedió,
disparando una flecha tras otra con precisión letal. Una de ellas atravesó la pierna de un enemigo, que cayó al suelo maldiciendo. Pero Jane no tuvo tiempo de observar más. Uno de los bandidos, un hombre alto y delgado con una cicatriz en la frente, corrió hacia él con una espada corta. Jane levantó su daga justo a tiempo para desviar el primer tajo, sintiendo el choque del acero contra su brazo. El bandido sonrió con desprecio. ¿Es todo lo que tienes, monje? Jane sintió la rabia arder dentro de él. Con un grito, se lanzó hacia adelante y hundió la daga en el costado del enemigo. El bandido abrió los ojos con sorpresa y cayó de rodillas antes de desplomarse. No hubo tiempo para pensar. Otro atacante se lanzó contra él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Orleyon lo derribó de un puñetazo. «Bien hecho, muchacho», rugió el gigante. «Empieza a gustarte esto, ¿eh?» Jane jadeó, con la respiración entrecortada. Sus manos temblaban, pero no por el miedo, sino por la emoción del combate. La sombra de la traición. El líder de los bandidos vio cómo su grupo caía uno a uno y decidió que no valía la pena seguir luchando. «¡Maldición!», escupió al suelo. «Nos veremos de nuevo, perro arquero». Con un gesto rápido, agarró a Isobel del brazo y la arrastró hacia los árboles. «No», gritó Jane, corriendo tras él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Isobel dejó caer su peso hacia atrás y, con un movimiento inesperado, sacó una pequeña daga oculta en su vestido. Con un grito de furia, la hundió en el muslo del bandido. El hombre rugió de dolor y la soltó, tropezando hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, Aylward le disparó una flecha directa al pecho. El líder de los bandidos cayó de espaldas, con una mueca de incredulidad en el rostro. Sus labios se abrieron para decir algo, pero solo brotó sangre. La batalla había terminado. Caminos inciertos. El grupo se quedó en silencio por un instante, escuchando solo el viento entre los árboles. «Bueno», dijo Aylward, guardando su arco, «eso estuvo interesante». Orleyon soltó una carcajada. Y pensar que el monje resultó ser un guerrero. Aline miró esos manos manchados de sangre. Algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo el aprendiz de un monasterio. Había enfrentado la muerte y había sobrevivido. Isobel, todavía temblando, se acercó a él. «Me salvaste la vida», susurró. Jane la miró y vio algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Gratitud, pero también miedo. «¿Estás bien?», preguntó. La joven asintió lentamente. Aylward se aclaró la garganta. «Debemos seguir. Christchurch aún está lejos». El grupo recogió sus pertenencias y reanudó la marcha. Pero en el aire aún flotaba la sensación de que el peligro no había terminado. Isobel caminó junto a Jane, con el rostro vuelto hacia el camino. «Gracias», dijo en voz baja. Jane no respondió. Solo asintió, sin saber que ese encuentro cambiaría su destino para siempre. Capítulo 7. El señor de Krish. La brisa del atardecer arrastraba un aroma a salitre cuando el grupo emergió del bosque y divisó, a lo lejos, las torres de Christchurch. Bajo la luz dorada del sol poniente, la abadía se erguía majestuosa, con sus altos muros de piedra reflejando los últimos resplandores del día. Más allá, el pueblo se extendía con sus tejados de paja y chimeneas humeantes, un refugio de civilización tras las penurias del camino. Aylward suspiró con alivio. Un techo y una jarra de vino caliente nos esperan, amigos. Orleyon rió con entusiasmo. Y una pierna de cordero bien asada. Pero Jane apenas los escuchaba. Sus pensamientos estaban en Isobel, que avanzaba en silencio a su lado, su mirada perdida en el horizonte. «¿Tienes familia aquí?», preguntó él con cautela. Ella asintió lentamente. «Mi tío. Es un hombre poderoso en Christchurch. Nos recibirá, si aún tiene memoria de mí». Su voz tenía un matiz de incertidumbre que Jane no supo descifrar. Las puertas del castillo. La llegada al pueblo fue un alivio. Sus calles adoquinadas estaban llenas de comerciantes que cerraban sus puestos y campesinos que regresaban de los campos. Pero el ambiente no era del todo apacible. Hombres armados con cotas de malla patrullaban las calles, y en cada esquina se escuchaban murmullos de preocupación. Jane se volvió hacia Aylward. «Algo ocurre aquí». «Sí», respondió el arquero con el ceño fruncido.
He visto demasiados guardias. Cuando alcanzaron el castillo, un par de soldados les cortaron el paso. ¿Quiénes sois y qué buscáis en Christchurch? Preguntó uno de ellos, con voz áspera. Isabel Dio un paso adelante. Soy Isabel de Warminster. Busco a mi tío, Sir Godfrey de Malvoisin. Los soldados se miraron con sorpresa. La dama ha regresado, murmuró uno. Sin más preguntas, abrieron las puertas y los guiaron al interior. El señor de Malvoisin. El gran salón del castillo era un espectáculo de lujo y autoridad. Candelabros de hierro fundido iluminaban el techo abovedado, mientras tapices con escenas de caza decoraban las paredes. En el centro, sobre una gran mesa de roble, un hombre robusto con barba bien cuidada y mirada de halcón examinaba un pergamino. Al verlos entrar, alzó la vista y entrecerró los ojos. ¿Quién osa interrumpir mi velada? Isobel avanzó con cautela. Soy yo, tío. Isabel. El hombre tardó un instante en reconocerla. Luego, su expresión cambió a una mezcla de asombro y desconfianza. Por todos los santos. Pensé que estabas muerta. Lo estuve, casi, dijo ella en voz baja. Sir Godfrey dejó el pergamino y se puso de pie, acercándose lentamente. ¿Cómo sobreviviste? ¿Dónde has estado? Isabel vaciló. Es una historia larga. Godfrey la miró fijamente antes de posarle una mano en el hombro. Cenaremos juntos. Me contarás todo. Luego, su mirada se posó en Jane y los demás. ¿Y estos hombres? Isobel los presentó brevemente, y Godfrey asintió con expresión calculadora. Veo que sabes elegir bien a tus aliados. Sean bienvenidos en mi casa. Pero mientras hablaba, sus ojos escudriñaban a Jane con una curiosidad inquietante. Las sombras del poder. La cena fue servida en copas de plata y platos rebosantes. Pero a pesar de la opulencia, la conversación fue tensa. Sir Godfrey escuchó la historia de Isobel con atención, pero su expresión permaneció inescrutable. Así que escapaste de esos bandidos, murmuró. Y ahora buscas protección aquí. Isobel asintió. No tengo otro lugar al que ir. Godfrey sonrió, pero en sus ojos había algo más. Desde luego, este siempre será tu hogar. Pero, hay cosas que debes saber. Jane sintió que algo oscuro se cernía sobre la mesa. ¿Qué cosas? Preguntó Isobel. Godfrey suspiró. Christchurch ya no es la misma. Hay nuevas alianzas, nuevas lealtades, y viejas deudas que aún no han sido saldadas. El silencio cayó sobre la sala. Aylward bebió un sorbo de vino y murmuró para sí mismo. Algo me dice que nuestra estancia aquí no será tan pacífica como esperaba. Jane, sin apartar la vista de Godfrey, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba por suceder. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 8. Juegos de traición. La atmósfera en el castillo de Christchurch era densa, cargada de silencios estratégicos y miradas que ocultaban más de lo que decían. Isobel, aún vestida con las ropas de su viaje, sentía el peso de las palabras de su tío. Había esperado hallar un refugio en su hogar, pero ahora descubría que aquel lugar era más una fortaleza de intrigas que un santuario familiar. Jane, sentado a su lado, observaba cada gesto de Sir Godfrey con atención. El hombre hablaba con cortesía, pero había algo en su tono que no inspiraba confianza. Aylward, que rara vez se preocupaba por las formalidades, jugueteaba con el mango de su daga mientras escuchaba la conversación. Orleyon, por su parte, devoraba su cena con un entusiasmo que desentonaba con la tensión de la sala. Dime, Isobel, preguntó finalmente Sir Godfrey, ¿qué es lo que deseas hacer ahora? La joven levantó la mirada y, con voz firme, respondió. Quiero quedarme aquí. Si Christchurch ha cambiado, entonces quiero saber qué ocurre. Y quiero recuperar mi lugar en esta casa. Godfrey sonrió, pero el brillo en sus ojos traicionaba su aparente benevolencia. Desde luego, sobrina. Pero debes comprender que las cosas no son tan sencillas. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Un sirviente entró y susurró algo al oído de Godfrey. El noble asintió y luego se dirigió a sus invitados. Os pido disculpas. Debo atender un asunto urgente. Se levantó con aire de autoridad y abandonó la sala. Aylward se inclinó hacia Jane y susurró. ¿Notaste eso? Algo está tremendo.
Jaime asintió. Debemos averiguar qué ocurre aquí. Sombras en los pasillos. Cuando la cena terminó, Isobel fue conducida a sus antiguos aposentos, mientras que Aylward, Orleyón y Jaime fueron llevados a una modesta habitación en una torre lateral. Al menos es mejor que dormir en el bosque, dijo Jon, dejándose caer sobre una de las camas. Pero Jaime no podía descansar. Algo en la actitud de Sir Godfrey lo inquietaba. Se asomó por la ventana y vio la silueta de su anfitrión cruzando el patio con dos hombres vestidos con capas oscuras. Voy a seguirlo, susurró. ¿Y qué piensas hacer si te atrapan? Preguntó Aylward con una sonrisa ladina. Descubrir la verdad, respondió Jaime, antes de salir de la habitación. Se deslizó por los pasillos, manteniéndose en las sombras. Su corazón latía con fuerza cuando llegó a una puerta entreabierta. Desde dentro, se escuchaban voces en un tono bajo y urgente. Se acercó con cautela y espió por la rendija. El pacto secreto. Sir Godfrey estaba de pie, con los brazos cruzados, mientras los dos hombres de capas oscuras hablaban con él. Uno de ellos, un caballero de rostro afilado y cicatriz en la mejilla, tomó la palabra. La muchacha ha regresado. ¿Qué planeas hacer con ella? Godfrey suspiró. No esperaba verla de nuevo. Pero su presencia aquí podría ser útil, o peligrosa. El duque no estará complacido si interfiere con nuestros planes, advirtió el otro hombre, un clérigo de túnica negra. Lo sé, respondió Godfrey. Por eso debo actuar con cautela. Jaime contuvo la respiración. Aquello confirmaba sus sospechas. Había un complot en marcha, y Sir Godfrey no era el hombre honorable que aparentaba ser. ¿Y los forasteros que la acompañan? Preguntó el caballero de la cicatriz. Godfrey hizo un gesto despreocupado. Mercenarios sin importancia. Si se convierten en un problema, los eliminaremos. Jaime sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debía advertir a los demás. Pero al girarse para marcharse, el suelo crujió bajo sus pies. Los hombres dentro de la sala se quedaron en silencio. ¿Quién está ahí? Gruñó el caballero de la cicatriz. Jaime no esperó para averiguarlo. Giró sobre sus talones y echó a correr por el pasillo. Detrás de él, escuchó el sonido de pasos apresurados y la voz de Sir Godfrey gritando. Atrápenlo. Huida en la oscuridad. Jaime corrió por los corredores, esquivando columnas y saltando escalones de piedra. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras distorsionadas, y cada rincón parecía esconder una nueva amenaza. Cuando llegó a la torre donde estaban sus compañeros, golpeó la puerta con desesperación. Abrid. Aylward la abrió de inmediato. ¿Qué sucede? Nos han tendido una trampa. Sir Godfrey plania maternos. No hubo tiempo para más explicaciones. Detrás de Jaime, los guardias subían las escaleras con espadas desenvainadas. Orleyón agarró su hacha y gruñó. Entonces, será mejor que nos vayamos. Aylward ya tenía su arco listo. Por la ventana. Es nuestra única salida. Aline miró la abertura estrecha. La caída era alta, pero mejor que enfrentar a los soldados. Sin dudar, se aferró a la cornisa y se deslizó hacia abajo. Uno a uno, sus compañeros lo siguieron. Cuando tocaron el suelo, Jaime sintió el impacto en sus piernas, pero no se detuvo. ¡A los establos! Ordinó Aylward. El sonido de los soldados que los buscaban resonaba en el patio. No tenían tiempo. El grupo corrió entre las sombras, con la certeza de que su única opción era huir, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. Cabalgata hacia lo desconocido. La luna llena colgaba en el cielo como un farol de plata, iluminando la prisa de los fugitivos. Jaime, Aylward, Orleyón e Isobel avanzaban a toda velocidad por los jardines interiores del castillo, con los ecos de los soldados resonando tras ellos. Debemos llegar a los establos. Susurró Aylward. Las sombras les ofrecían cobertura, pero el tiempo jugaba en su contra. Desde las torres, los guardias portaban linternas que oscilaban en la noche como ojos vigilantes. Isobel, con el rostro pálido pero la mirada firme, se aferraba al brazo de Jaime. No podemos dejar que nos atrapen, murmuró. Mi tío no tendrá piedad. El recuerdo de las palabras de Sir Godfrey aún ardía en la mente de Jaime. El noble no solo había traicionado a su sangre, sino que estaba involucrado en un complot mayor. ¿Pero con quién?
¿Y por qué era tan importante silenciarlos? El establo y la última oportunidad. Llegaron al establo sin ser vistos, pero el peligro aún no había pasado. Un mozo dormía en un rincón sobre un montón de heno, con una botella de vino vacía a su lado. Aylward se acercó en silencio y le quitó las llaves de los compartimentos. Bien, muchachos, será mejor que escojamos buenos corceles. El olor a paja húmeda y a cuero impregnaba el aire mientras cada uno seleccionaba un caballo. Jane ayudó a Isobel a montar un hermoso corcel negro, mientras Aylward y Orleyon preparaban sus armas. Pero cuando estaban a punto de partir, un ruido los alertó. ¡Alto ahí! La puerta del establo se abrió de golpe y 3 soldados armados irrumpieron con las espadas listas. Aylward fue el primero en reaccionar. Ahora sí comienza la diversión. En un movimiento veloz, desenvainó su espada y se lanzó contra el primer soldado. Orleyon, con su fuerza brutal, agarró un saco de grano y lo arrojó contra otro enemigo, haciéndolo caer de espaldas. Jane se encargó del tercero. Su entrenamiento lo había preparado para momentos como ese. Con un rápido movimiento de su espada, desvió el ataque del soldado y lo golpeó con el mango en la sien, dejándolo inconsciente. Rápido. A los caballos. Los 4 montaron y azuzaron a los animales. La madera crujió cuando atravesaron la puerta a toda velocidad, irrumpiendo en el patio con los guardias pisándoles los talones. Perseguidos en la noche. La alarma se propagó por todo Christchurch. Desde las torres, los centinelas comenzaron a gritar órdenes, y pronto, más hombres se sumaron a la persecución. Las flechas surcaron el aire como mortales zumbidos de avispas. Una pasó rozando el brazo de Jane, otra se clavó en la viga de un granero. No estaten guys. Rugio Aylward. Los caballos relinchaban, golpeando el suelo con furia, lanzando polvo y piedras a su paso. Jane se giró para ver cuántos los perseguían, al menos una docena de jinetes. No podremos mantener esta velocidad por mucho tiempo, dijo Isobel, con la respiración agitada. Entonces, debemos despistarlos, respondió Jane. Aylward señaló hacia el este, donde un espeso bosque se alzaba en la distancia. Si llegamos a esos árboles, quizás podamos perderlos. La entrada al bosque. El galope se convirtió en un torbellino de sombras y sudor cuando alcanzaron la linde del bosque. Los primeros árboles los envolvieron con su oscura espesura, brindándoles una frágil protección. «Sigamos adelante», gritó Jane. Las ramas arañaban sus rostros y los cascos de los caballos crujían sobre las hojas secas. Atrás, los perseguidores entraban en la maleza, aunque más cautelosos. Orleyon rió entre jadeos. Parece que no les gusta la oscuridad. Pero la persecución aún no había terminado. El peligro en las sombras. Mientras cabalgaban, un destello entre los árboles llamó la atención de Jane. Se tensó. Detenios. Los caballos relincharon y se detuvieron justo a tiempo. Frente a ellos, tendida en el suelo, había una cuerda gruesa que atravesaba el sendero, un trampa mortal para cualquier jinete desprevenido. Desde la espesura, un grupo de hombres armados emergió con antorchas. No eran soldados de Christchurch, sino mercenarios con cotas de cuero y espadas oxidadas. Un hombre alto, con una gran cicatriz en el rostro, sonrió con aire satisfecho. «Vaya, vaya, mirad lo que tenemos aquí». Aylward maldillo en voz baja. Parece que hemos cabalgado directo a otra emboscada. Jane sintió el peso de su espada en la mano. No había escapatoria fácil. Pero si la noche les había enseñado algo, era que la batalla aún no había terminado. Capítulo 10. El precio de la libertad. El resplandor de las antorchas proyectaba sombras inquietantes en los troncos de los árboles. Jane, Aylward, Orleyon e Isobel se encontraban rodeados por un grupo de mercenarios, hombres de rostros curtidos y sonrisas maliciosas. Sus armas, aunque desgastadas, reflejaban la intención de ser usadas. «Bajad las espadas, muchachos», dijo el hombre de la cicatriz, avanzando un paso. «No queremos haceros daño, si cooperáis». Aylward escupió al suelo con desdén. «Siempre dicen eso antes de empezar a matar». Los mercenarios rieron con burla. «Tienes agallas, arquero. Pero no sois más que 4. Nosotros somos el doble. Así que os lo preguntaré una vez más». El hombre señaló a Isobel con la barbilla. «Entregadnos a la dama»,
Dejad vuestras armas y os prometo que saldréis de aquí con vida. Ajaine sintió la furia encenderse en su interior. Jamás. Desenvainó su espada, y su determinación encendió a sus compañeros. Aylward ya tenía una flecha en la cuerda de su arco, mientras Orleyon giraba su hacha con una sonrisa feroz. Los mercenarios gruñeron y avanzaron en formación. Entonces morid. La batalla en el bosque. El primer ataque vino con brutalidad. 2 mercenarios cargaron contra Ajaine con espadas en alto. Él esquivó el primer golpe y contraatacó con rapidez, hiriendo a uno en el muslo. Aylward, con la destreza de un cazador, disparó una flecha que encontró su objetivo en el cuello de otro enemigo. Orleyon, rugiendo como una bestia, golpeó con su hacha a un hombre, derribándolo de inmediato. Pero los mercenarios no eran presas fáciles. Uno de ellos se lanzó sobre Aylward, derribándolo al suelo. Ajaine corrió a socorrerlo, pero un filo cruzó el aire frente a él. El hombre de la cicatriz había entrado en la batalla. «Eres bueno con la espada, chico», dijo, mientras sus hojas se encontraban en un choque de acero, pero no lo suficiente. El combate se convirtió en un torbellino de golpes. Ajaine bloqueó un ataque y respondió con una estocada que su enemigo apenas logró esquivar. Mientras tanto, Isobel, armada con una daga, defendía su posición con valentía. Aunque no tenía la fuerza de los hombres, su determinación era férrea. La lucha se prolongó hasta que el número de mercenarios comenzó a reducirse. Uno tras otro, caían bajo la destreza de los viajeros. El hombre de la cicatriz, ahora herido en el brazo, maldijo entre dientes. Retiraos. Ordenó a los suyos. Los mercenarios supervivientes desaparecieron en la espesura del bosque, dejando atrás a sus caídos. Ajaine respiraba con dificultad. Miró a sus compañeros. Isobel tenía un corte en la mejilla, pero estaba viva. Aylward se limpiaba la sangre de la frente. Orleyon, con una sonrisa, se apoyaba en su hacha. Bien, eso fue divertido, dijo con sorna. Aylward resoplo. Si eso es lo que llamas diversión, deberías considerar buscar otro pasatiempo. Una decisión crucial. Con los mercenarios dispersos, el grupo debía decidir su próximo movimiento. No podemos quedarnos aquí, dijo Isobel, su mirada fija en Ajaine. Mi tío no se detendrá hasta vernos muertos. Ajaine asintió. Debemos encontrar un lugar seguro. Aylward miró hacia el cielo nocturno. Conozco un viejo monasterio a un día de viaje. Allí podremos descansar y planear nuestros próximos pasos. La decisión estaba tomada. Montaron sus caballos y, con las heridas frescas pero el espíritu intacto, emprendieron la marcha. La noche aún no terminaba, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 11. Refugio entre las sombras. La madrugada envolvía el bosque con una niebla espesa, y el sonido de los cascos de los caballos apenas rompía el silencio. Ajaine, Aylward, Orleyon e Isobel avanzaban con cautela, conscientes de que aún no estaban a salvo. Si seguimos este sendero, llegaremos al monasterio al amanecer, dijo Aylward en voz baja. Los monjes nos darán refugio, pero no podemos fiarnos de que nadie nos siga. La travesía era dura. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar advertencias con cada ráfaga de viento. Isobel se estremeció, y Ajaine notó su fatiga. Debemos detenernos un momento, propuso. Orleyon desmontó de su caballo y sacó un odre de agua. Un trago y seguimos. No podemos darnos el lujo de descansar demasiado. Mientras bebían y recuperaban el aliento, Ajaine no podía quitarse de la mente lo sucedido. ¿Quién había contratado a los mercenarios? Su instinto le decía que la mano de Sir Godfrey estaba detrás de todo. ¿Creéis que nos seguirán?, preguntó Isobel, rompiendo el silencio. Aylward suspiró. No lo dudo. Pero con suerte, habremos ganado algo de ventaja. Con renovada determinación, montaron nuevamente y continuaron su camino. La abadía oculta. El primer resplandor del alba pintó el horizonte cuando finalmente llegaron a la abadía. Era un antiguo monasterio de piedra, oculto entre colinas y cubierto por la hiedra del tiempo. Su campanario se alzaba silencioso sobre el paisaje, como si velara por los peregrinos que alguna vez buscaron refugio entre sus muros. Ajaine desmontó y golpeó la pesada puerta de madera. Tras unos momentos de incertidumbre, un pequeño ventanuco se abrió y unos ojos cansados los observaron.
¿Quiénes sois? Preguntó una voz grave. Somos viajeros en busca de asilo, respondió Jane. No traemos más que nuestras heridas y el cansancio. El monje los estudió por un instante, luego cerró el ventanuco y la puerta se abrió con un rechinar de bisagras. Entrad ontes de que alguno os vea. El interior del monasterio era fresco y silencioso. Varios monjes con túnicas oscuras caminaban entre los pasillos de piedra, susurrando oraciones. Un anciano, de barba blanca y mirada serena, se acercó a recibirlos. Soy el hermano Anselmo, se presentó. Este lugar es un santuario. Nadie os hará daño aquí. Las palabras trajeron un alivio momentáneo. Sin embargo, Jane sabía que el peligro aún no había pasado. Entre la fe y la duda. Los monjes los guiaron a una pequeña sala donde pudieron asearse y descansar. Orleyon se dejó caer sobre un banco de madera con un suspiro. Si me permitís, hermanos, haré voto de silencio solo para dormir. Aylward rió, pero su rostro pronto se tornó serio. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si Sir Godfrey envía hombres a buscarnos, no quiero que estos buenos monjes sufran por nuestra causa. Jane miró a Isobel, que permanecía en un rincón, en silencio. Se acercó a ella. ¿Estás bien? Ella levantó la mirada, con la sombra de la preocupación en sus ojos. Estoy viva, y eso ya es suficiente. Pero... Se interrumpió, como si temiera decir lo que pensaba. ¿Pero qué? Insistió Jane. Mi tío no se rendirá. Lo conozco. No se detendrá hasta que me encuentre, y temo que no solo quiere capturarme, quiere verme muerta. Un escalofrío recorrió a Jane. No dejaré que eso ocurra. Las palabras salieron de sus labios con más convicción de la que esperaba. Isobel lo miró con un destello de esperanza. Pero antes de que pudieran hablar más, un monje entró apresurado en la sala. Debéis esconderos, dijo con urgencia. Hay jinetes acercándose por el camino. El peligro había vuelto a encontrarlos. Capítulo 12. Cerco en el monasterio. El eco de los cascos resonaba en el aire matinal. Desde una de las pequeñas ventanas del monasterio, Jane pudo ver a los jinetes acercándose con paso firme, sus estandartes ondeando como heraldos de la tempestad. Eran al menos una docena, todos armados y con el rostro endurecido por la misión que se les había encomendado. Sir Godfrey ha enviado a sus sabuesos, susurró Aylward, entrecerrando los ojos. Era cuestión de tiempo. El hermano Anselmo frunció el ceño. Este monasterio es tierra sagrada. Nadie puede derramar sangre aquí. Aylward soltó una risa seca. Dudo que les import. Orleyon apretó los puños. ¿Qué hacemos, Jane? Si nos quedamos aquí, nos atraparán como ratas en un tonel. El joven caballero pensó con rapidez. Luchar dentro del monasterio era una blasfemia y huir a campo abierto sería un suicidio. Solo quedaba una opción. Debemos escondernos. El hermano Anselmo asintió con gravedad. Regwin. Los guió a través de pasillos de piedra y escaleras estrechas hasta una puerta de madera antigua. La abrió con una llave que llevaba oculta en su túnica y reveló una cámara subterránea. Este pasadizo fue construido en tiempos de guerra para proteger reliquias sagradas. Permaneced aquí hasta que los soldados se vayan. Los cuatro entraron en la oscuridad del refugio, mientras la puerta se cerraba tras ellos. Interrogatorio en la abadía. Los jinetes desmontaron y se apostaron frente a la entrada del monasterio. El líder, un hombre con armadura oscura y una cicatriz en la mejilla, avanzó con paso decidido y golpeó la puerta con el puño enguantado. Por orden de Sir Godfrey, abrid en nombre del rey. Un monje abrió con calma. ¿En qué podemos servirles, buenos señores? El capitán lo observó con frialdad. Buscamos a un grupo de fugitivos. Entre ellos hay una mujer. Sabemos que han pasado por aquí. El monje mantuvo la compostura. Este es un lugar de oración, no de escondite para criminales. Si nos mientes, derribaremos esta puerta y registraremos cada rincón de este lugar. El hermano Anselmo apareció en el umbral. No mentimos. Aquí solo hay hombres de fe. El capitán miró a sus hombres y, tras un tenso silencio, dio un paso atrás. Bien. Pero si descubrimos que nos habéis engañado, regresaremos y no habrá piedad para nadie. Montaron de nuevo y se alejaron por el sendero. El resurgir de una decisión.
Una hora después, el hermano Anselmo volvió a abrir la puerta del escondite. Se han ido. Pero no tardarán en regresar. A Jane asintió. Entonces debemos marcharnos antes de que vuelvan. Isobel lo miró con determinación. No podemos huir eternamente. Debemos enfrentarlo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas como el destino mismo. El tiempo de la huida había terminado. Era hora de luchar. Capítulo 13. El juramento de batalla. El monasterio estaba en calma, pero en el interior de Jane y sus compañeros hervía una tormenta. La huida no era ya una opción. Sir Godfrey no descansaría hasta que Isobel estuviera de nuevo en su poder, y ellos no podían seguir escondiéndose como presas acorraladas. Aylward afilaba la punta de una flecha con su daga. Si vamos a pelear, debemos hacerlo con inteligencia. No podemos enfrentarnos directamente a un ejército. Orleyon, con los brazos cruzados, gruñó. Prefiero morir con la espada en la mano que pasar el resto de mi vida huyendo. Aline miró a Isabel. Su rostro, aunque marcado por la fatiga, reflejaba una resolución inquebrantable. Sir Godfrey cree que puede hacer lo que le plazca porque tiene poder y hombres armados. Pero un puñado de hombres justos puede cambiar el curso de la historia, dijo ella con firmeza. El hermano Anselmo, que los escuchaba con el ceño fruncido, finalmente habló. Este monasterio no es un campo de batalla, pero puedo ofreceros algo más valioso que armas: conocimiento. Se acercó a una vieja estantería y sacó un pergamino. Sir Godfrey no tiene derecho legítimo sobre las tierras que reclama. Este documento, firmado por el rey hace años, prueba que su linaje no es dueño de esas tierras. Si logramos hacerlo llegar a la corte, su poder se derrumbará. Aylward silbó. Una flecha en el corazón haría lo mismo y con menos complicaciones. El acero puede cortar carne, pero la verdad corta la corrupción, replicó el monje. Jane tomó el pergamino con cuidado. Si logramos llevar esto al castillo de Winchester, podríamos poner fin a todo sin más sangre. Isabel suspiró. Eso es lo que quiero. Pero, ¿creéis que nos dejarán llegar tan lejos? Orleyon sonrió. Hagamos que intenten detenernos. Una misión peligrosa. Antes del amanecer, el grupo partió del monasterio con sigilo. Los monjes les proveyeron de mantos oscuros para camuflarse en la noche y algunas provisiones. El viaje a Winchester no sería fácil. Sir Godfrey tendría espías en todos los caminos, y la noticia de su escape pronto se esparciría como pólvora. Cabalgaban con rapidez, dejando atrás los campos envueltos en niebla. Jane sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El destino de Isobel, de muchas tierras y de su propio honor dependían de lo que hicieran en los próximos días. Aylward tensó su arco y observó el horizonte. Tengo la sensación de que no estaremos solos en este camino por mucho tiempo. Y tenía razón. En la lejanía, como lobos al acecho, las sombras de jinetes comenzaron a aparecer entre los árboles. Capítulo 14. Persecución en la penumbra. El viento cortaba como cuchillas mientras los caballos avanzaban a toda velocidad. Jane sintió el latido de su corazón acelerarse cuando Aylward, sin apartar la vista del horizonte, murmuró. Nos han encontrado. Las sombras de los jinetes enemigos se movían entre los árboles, deslizándose con sigilo, pero no con suficiente cautela como para evitar que los vieran. Eran al menos 6 hombres, todos armados con lanzas y espadas, y avanzaban con la confianza de depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria. Orleyon giró la cabeza con una mueca. Me alegra que al menos nos den un poco de entretenimiento. No es momento de bromas, Jon, le reprendió Isobel, aferrándose con fuerza a las riendas de su caballo. Aylward sacó una flecha y la colocó en su arco. Seguid cabalgando. Yo me encargaré de retrasarlos. No podemos dejarte atrás, protestó Jane. El arquero sonrió con esa despreocupación que siempre lo caracterizaba. No será por mucho tiempo. Solo necesito darles un par de sustos. Sin más, Aylward se deslizó hábilmente de su montura y trepó a una gran roca al borde del camino. Desde ahí, tenía un ángulo perfecto para disparar. Seguid. Gritó, antes de tensar la cuerda de su arco. Los demás no tuvieron opción. Jane apretó los dientes y condujo su caballo hacia adelante, con Isobel y Orleyon siguiéndolo de cerca. La primera escaramuza. Los perseguidores se acercaban cada vez más.
Desde su posición elevada, Aylward exhaló lentamente y dejó volar su primera flecha. El proyectil silbó a través del aire y se clavó en el hombro del primer jinete, quien soltó un grito de dolor y cayó de su caballo. Antes de que los demás pudieran reaccionar, otra flecha surcó el aire y alcanzó al segundo enemigo en la pierna. «Es un arquero. ¡Ha cubierto!», gritó uno de los soldados de Sir Geoffrey. Pero era demasiado tarde. Aylward disparaba con la precisión de un cazador, derribando a otro hombre antes de que lograran reagruparse. Sin embargo, no estaba solo en la lucha. Uno de los jinetes logró rodearlo y se lanzó hacia él con la espada en alto. Aylward apenas tuvo tiempo de reaccionar. Esquivó el golpe por los pelos y desenvainó su daga, preparándose para luchar cuerpo a cuerpo. Huyendo hacia la oscuridad. Mientras Aylward entretenía a los perseguidores, Ajaine, Isobel y Orleyón siguieron su camino a toda velocidad. «Si seguimos por este sendero, nos acercaremos a un viejo puente de piedra», dijo Isobel. «Más adelante hay una bifurcación. Si tomamos el camino de la izquierda, podremos despistarlos». «¿Y si toman el mismo camino?», preguntó Orleyón. «Entonces tendremos que pelear», respondió Ajaine, apretando la empuñadura de su espada. Cabalgaban con furia, pero no tardaron en escuchar nuevamente el sonido de cascos detrás de ellos. Aylward había logrado retrasar a los perseguidores, pero no detenerlos por completo. «Nos están alcanzando», dijo Isobel con el rostro pálido. La bifurcación apareció ante ellos como una elección del destino. «Izquierda», ordenó Ajaine, y los tres giraron bruscamente en la curva del sendero. Pero justo cuando creían haber ganado ventaja, un jinete surgió de entre los árboles. Era un hombre alto, con armadura oscura y una espada que reflejaba la luz de la luna. El capitán de los soldados de Sir Geoffrey. Ajaine sintió la sangre arder en sus venas mientras tiraba de las riendas y se preparaba para el combate. No había más opción. Era hora de pelear. Capítulo 15. El acero habla en la noche. La luna brillaba con un resplandor espectral cuando Ajaine detuvo su caballo y desenvainó su espada. A su lado, Orleyón hizo lo mismo, mientras Isobel sujetaba con fuerza las riendas, su mirada llena de resolución. El capitán de los hombres de Sir Geoffrey, un hombre de ojos fríos y cicatrices marcadas en su rostro, avanzó con paso firme. Su armadura negra relucía bajo la luz de la noche y su espada, ancha y mortal, reflejaba la determinación de quien no tenía intención de negociar. «Entregad a la mujer», dijo con voz grave. «Y os permitiré marchar con vida». Ajaine apretó los dientes. «Venid a por ella, si os atrevéis». El capitán sonrió con frialdad. «Así sea». El enfrentamiento. Sin más palabras, el acero chocó con un estruendo que hizo eco en la quietud del bosque. Ajaine sintió la fuerza del golpe recorrer su brazo cuando detuvo el primer ataque del capitán. El enemigo era fuerte, más de lo que había esperado. Cada tajo de su espada era rápido y preciso, obligando a Ajaine a retroceder un paso tras otro. «No te rindas, muchacho», rugió Orleyón, lanzándose contra otro de los soldados enemigos. La batalla estalló con violencia. Orleyón blandía su enorme espada con brutalidad, derribando a un adversario con un solo golpe. Isobel, aunque no podía luchar de frente, tomó una daga y se preparó para defenderse si era necesario. Ajaine, por su parte, luchaba con todas sus fuerzas. Esquivó una estocada dirigida a su costado y contraatacó con un corte preciso que rozó el brazo del capitán. «Nada mal», murmuró su adversario, limpiando la sangre con indiferencia. Pero no es suficiente. Con una velocidad aterradora, el capitán giró su espada en un arco amplio. Ajaine apenas tuvo tiempo de levantar su hoja para bloquear el golpe, pero la fuerza del impacto lo hizo caer de rodillas. La resolución final. Cuando todo parecía perdido, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el cuello de uno de los soldados de Sir Geoffrey, haciéndolo caer sin vida. Desde la colina, Aylward había regresado. «Os dije que no tardaría», gritó con una sonrisa. El arquero disparó nuevamente, hiriendo a otro enemigo. La repentina intervención de Aylward desconcertó a los atacantes, dándole a Orleyón la oportunidad de abatir a otro de ellos. El capitán, al ver que la balanza de la batalla cambiaba, retrocedió con una mueca de frustración. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de montar en su caballo y desaparecer en la oscuridad. Una victoria amarga. Los compañeros se reunieron,
jadeando por el esfuerzo. ¿Estás bien?, preguntó Isobel, ayudando a Jane a ponerse en pie. Él asintió. Nada que no pueda soportar. Aylward bajó de su posición con una sonrisa satisfecha. Creo que hemos ganado algo de tiempo. Pero Sir Godfrey no se detendrá. Entonces tampoco lo haremos nosotros, respondió a Jane, con el pergamino aún a salvo en su cinturón. Winchester los esperaba. Y con ella, la última oportunidad de acabar con la tiranía de Sir Godfrey. Y así, con el destino aún incierto, nuestros valientes protagonistas cabalgan hacia su última batalla. ¿Lograrán vencer la injusticia y restaurar el honor perdido? Si quieres descubrir el desenlace de esta épica historia, apoya al canal con tu like, suscripción y compartiendo este audiolibro. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más aventuras inolvidables. Nos vemos en la próxima historia.